Shalom, la comunidad internacional hebraica sefaradí, Casa de Israel, y su servidor Roé Alexander Barreras, le damos la bienvenida a un programa más de Descubriendo los Tesoros de la Torá, conectándote con las raíces hebreas de la fe del cristianismo. Un tiempo de revelación y de profundos secretos de las Escrituras. Esperamos que sea este programa de gran bendición para tu vida. 2, 3, 4, 5, ¿cuántos? Alguien que diga amén. Yo le contaba a Carmen esta mañana de cómo el pueblo de Israel se acostumbró a vivir en las maravillas de Dios. A tal punto que si tú y yo entrevistáramos a alguien que estuvo en el desierto y nos contaría lo que vieron ellos, para nosotros de algún tipo sería realmente algo wow. ¿Quién estuviera allí? Dicen los comentaristas de la Torá que después de la generación del desierto, los profetas que vinieron, dice que no alcanzó la estatura espiritual, o al menos lo que vivieron en el desierto cualquier persona que estuvo allí. Yo digo, wow. Ya ahora entiendo por qué el apóstol Pablo estaba 6 y 7 horas enseñando la palabra y no se cansaba. Porque yo empecé a vivir eso. Si estar en el trabajo, en el televisor o en el mundo te satisface más que estar 5 o 6 horas escuchando la palabra de Dios, tiene que haber un cambio dentro de tu corazón. Tiene que ser al revés, tiene que estar tú más tiempo escuchando la palabra de Dios, metido en los quehaceres, metido en la congregación, metido en los propósitos, en los planes de Dios. Y que entonces le dediquemos 5 o 6 horas a las cosas seculares, por decirlo. Sabemos que tenemos que trabajar, pero ¿cuántas personas podrían entender esto? ¿Usted está aquí conmigo? Sí, el problema del pueblo de Dios no es el oro o la plata, no es el dinero. El problema es acercarnos a Dios, a Elohim, al Todopoderoso. Yo quiero que ustedes vayan conmigo a la Biblia, al libro de Shemot, que es el libro de Éxodo, capítulo 7, verso 3. ¿Cuántos están aquí? Bendito sea el Eterno, todavía con fuerzas para seguir glorificando su nombre. Amén. Siento el calor, un calor aquí fuerte. Éxodo 7, verso 3. Dice allí la palabra del Todopoderoso, honrándola en el nombre poderoso del Santo de Israel. Pero yo, dice el único yo que existe en la Biblia. ¿Quién es el yo? El yo soy. Pero yo endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales, mis prodigios en la tierra de Egipto. ¿Puede usted entender esto? Vamos a leerlo otra vez. Pero yo endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. Pero yo endureceré el corazón del Faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. ¿Será que en el tiempo de los apóstoles Dios endureció el corazón de muchos para Él multiplicar sus señales? Porque cuando más el Faraón te presiona, más Dios quiere multiplicarse en señales y prodigios. Entiende esto, pueblo profético. No te pierdas lo que Dios está haciendo en la tierra.
No dejes perder los minutos tuyos, son oro. Tus segundos son oro plata. Tu tiempo es oro y plata. No te dejes engañar por el diablo que te está diciendo, o tú estás que crees que no vales nada y que estás perdiendo. Tu tiempo es oro y plata, porque en ti hay una unción profética, en ti hay una unción de cambio, en ti hay una unción de transformación, en ti hay una unción. La Biblia dice que Moisés y Josué oraron y el sol se tuvo que detener. El sol en sí no se detuvo. Lo que hizo el Señor fue, aleluya, alargar el tiempo solar para que terminara la obra que estaban haciendo en la tierra. Yo pensaba que alguien me iba a decir amén. Yo pensaba que alguien me decía, oh, gloria al Señor. El objetivo de Dios era endurecer el corazón del faraón. ¿Por qué? Primeramente porque Dios fue donde estaba el faraón y le dijo, quiero ser tu amigo, quiero ser tu Dios, quiero darte las leyes mías. Y ellos dijeron, no, ¿para qué? Esto los cuenta algunos midrash. Dicen, ¿para qué? Si yo con el río Nilo tengo, yo no necesito de ti. Entonces Dios dijo, yo voy a coger el pueblo más insignificante. ¿Cuál es el pueblo más insignificante sobre la tierra? Israel. Israel está esclavo, nadie lo quiere, no tienen nada, no tienen tiempo, no tienen festividades, no tienen nada. Pues yo voy a coger ese pueblo que está esclavo y lo voy a sacar. Pero dice el Señor, pero antes yo mostraré al faraón mis poderes. ¿Por qué? Espérense, digan conmigo, ¿por qué? Digan otra vez, ¿por qué? Otra vez, ¿por qué? Otra vez, ¿por qué? ¿Por qué? Porque en Egipto había competencia de quién eran los que más poderes tenían los magos. Mientras más poder usted tenía, lo contrataban para estar al lado del faraón y ser un mago. Era un hechicero, un brujo, uno que tenía poder de las tinieblas, un astrólogo para dirigir. Entonces, ¿recuerdan cuando Joseph llegó a Egipto? Le preguntaron cuántos dioses tenía y él dijo uno solo. Shema Israel Adonai Echad. Escucha, Israel, nuestro Dios es uno. ¿Por qué? Porque él tenía un Dios para la fertilidad, un Dios para la agricultura, un Dios para las personas, mujeres que no salían embarazadas, un Dios para la finanza, un Dios para esto, un Dios para aquello. Para cualquier cosa tenía un Dios. Entonces en Egipto había una guerra de poder, hechicería, brujería. ¿Quién era el mago que más poder tenía? ¿Quién era? Por eso el Señor envía a Moisés. Moisés saca una vara, tira la vara, se convierte en serpiente. Pero los magos tiran las varas, se convierten en serpientes. Pero la vara de Moisés se comió las demás varas, dice la Biblia. Y él dice, esto también lo hacemos aquí. Y metió la mano en el seno, eso también lo hacemos aquí. Y dice Dios, vamos a ver si ustedes van a seguir imitando lo que yo voy a seguir siendo. O sea, yo voy a convertir el agua en sangre. Y también vinieron con un engaño, un truco allí, y convirtieron ahí el agua. Y dijo el faraón, no, manda al pueblo que vaya a trabajar ahora más fuerte. Y envió la plaga de las ranas y también imitaron. Pero cuando envió la plaga de los piojos, los magos dijeron, esto es el dedo de Dios que está moviendo. Deja ir al pueblo. Pero cuando el faraón se decidió dejar ir al pueblo, entonces Dios dijo, no, ahora voy a endurecer tu corazón porque todavía faltan 7 plagas más. Porque si se hubieran ido en el tiempo primero, se hubiera ido al pueblo, pero no se hubiera ido como Dios quería sacarlo. ¿Sabe cómo Dios quiso sacar al pueblo de Israel? ¿Sabe cómo Dios quería sacar al pueblo de Israel? Con la cabeza en alto, con los hombros estirados y sin deberle a nadie. No como cualquier cosa. Ay, que Jesús me sanó, Yeshua, me entregué a Él y ando con la cabeza para abajo, como que le debo a todo el mundo, como que le debo a las tinieblas, como que le debo a no sé cuánto. No. El Señor le dijo, ustedes van a salir ustedes, tú verás lo que van a hacer con ustedes. Hasta la gente van a salir, le van a regalar ropa, oro, plata, le van a regalar de todo y le van a decir, por favor, ¿qué más quieren? Mira, hasta siervos, llévense todo. Salieron casi 1 millón de egipcios porque creyeron, dijeron, ¿sabían ustedes que cuando Dios envió la plaga del ganado, muchos egipcios tenían temor del Dios y escondieron su ganado y no se afectó? Y de ahí salieron los ganados egipcios, también con el pueblo de Israel. ¿Qué representa el ganado de los egipcios? Representa, tipifica proféticamente las naciones gentiles también levantando adoración al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob.
Yo creo, mi amado hermano, yo no sé si tú te lo estás perdiendo, pero yo estoy viviendo en un tiempo clásico, en un tiempo único, en un tiempo profético, en un tiempo de unción, en un tiempo donde puedo ver la mano de Dios, en un tiempo donde veo las naciones viniendo donde está el Señor. No son las discotecas, no es el mundo, no es los clubs, no es los casinos. Dios es el que tiene el poder. Dios es el que tiene, aleluya, toda la gloria, todo. Es el eterno, el Dios de Israel. La Biblia dice en el libro de Marcos 16, versos 16 y 17, el Señor dijo: y estas señales, aquí tiene que haber señales. Aquí en Casa de Israel ha habido señales. Aquí los pies crecen, las manos crecen. Aquí la gente se han sanado. Pero Dios va a multiplicar ahora más la señal en Casa de Israel, para que aquellos que todavía no han creído crean. Aquí Dios va a estirar no los pies, sino los que están amputados, los huesos van a salir. Y te lo digo hoy: el que tiene un dedo cortado, le va a salir hueso con carne. Y usted va a decir: no lo creo. Yo te voy a decir: yo sí lo creo. Porque cuando Dios mandó a Ezequiel al valle de los huesos secos, le dijo: ¿qué ve? Dice: lo que veo es un cementerio lleno de huesos. Y dijo: tú sabes, Ezequiel, que esos huesos pueden tomar también tendones, carne, nervios y todas las cosas. Tú no sabes que yo le puedo dar vida. Y Ezequiel se quedó así como mirando y diciendo: Señor, yo sí sé, parafraseando un poco, yo sí sé que para ti nada es imposible. Y dice: pero si tú quieres que esos huesos vivan, llama a mi espíritu, llámalo y dile: sopla. Dios va a acelerar sus milagros y sus señales en los últimos tiempos. Pueblo de Dios, escúchame lo que te estoy diciendo. Yo no necesito, aleluya, bendito sea el Eterno, mirar cosas pequeñas. Y yo voy a mirar cosas grandes dentro del pueblo. Se van a asustar algunos, otros lo van a mirar como algo sobrenatural. Escuchen esto: dedos que están cortados, Dios va a hacer salir hueso, carne y nervios. Que se preparen. Gente que le falta un ojo, Dios le va a decir: quítate ese ojo de cristal, te voy a poner uno nuevo, lo voy a crear delante de todos. Dios va a acelerar, y este es el mensaje que Él te trae hoy. Voy a acelerar mis señales y mis maravillas dentro de mi pueblo, para que el faraón y Egipto vea que yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Israel también. Aleluya. Lo van a ver, lo van a ver, lo van a mirar. Es más, escuchen esto: va a caer maná del cielo. Yo no sé, yo no sé, pero Dios es el que está hablando aquí. Aquí va a caer maná. No en esta congregación estoy hablando, va a caer maná sobre los justos, sobre los escogidos. Se van a sorprender las naciones, se van a sorprender los adoradores, se van a sorprender en estadios, van a empezar a caer cositas blancas. Y la gente va a decir: ¿qué es eso? Eso no es nieve, eso es maná. Dios va a mostrar que Él es el Dios que estaba con el pueblo de Israel en el desierto. Oh, yo estoy seguro que aquí hay gente que han tenido sueños y Dios les está confirmando lo que va a suceder. Como decían los magos del faraón, esto no es otra cosa que el dedo de Dios. Y cuando vino Yeshua, al quien yo amo, ¿cuántos aquí aman a Yeshua? ¿Cuántos aquí aman a Jesucristo, al Señor? Oh, qué lindo es. Él es grande y poderoso. Y él empezó a decir, le dijeron: tú echas los demonios por Barsebú. Dice: no, yo lo echo por el dedo de Dios. Y si por el dedo de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado. Oh, aleluya. Carolina, hay gente que han estado esclavos en las mentes. Dios va a libertar gente. El Eterno es todopoderoso. Él es amor. Él es un Dios de amor, de misericordia. Su amor es tan grande. Le va a decir a los faraones y a los gigantes: suelten, suelten. Let go my people. Deja ir a mi pueblo. Deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? For what? Para que me celebre fiesta en el desierto. Y cuando te digan: ¿por qué
tú alabas tanto a Dios con exaltación, con tanta mano, con tanto pie, con tanta bandera, con tanto pandero? ¿Por qué ustedes alaban así al Señor? Ese estilo pentecostal, empiezan a mover los panderos y empiezan a adorar y empiezan a correr con bandera. Porque está escrito: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta, a celebrarme fiesta. Desde el día que tú entregaste tu corazón al Yeshua, hay fiesta en tu corazón. Hay fiesta en mi corazón. Hay fiesta. ¿Cómo tú celebras una fiesta? Digan conmigo: con alabanza, con pandero, con instrumento, con danza, con alegría, con exaltación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos adoran al Señor? Él es bueno. Él es digno. Él es digno. Él es santo. Oh, gloria a su nombre. Aleluya. Dice la Biblia, segunda de Pedro 3:9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Tú te imaginas lo que va a pasar el último día antes de venir el Mesías aquí a la tierra? La Biblia dice en Mateo 24, la Biblia dice en 1 Tesalonicenses 4:16, la Biblia dice en Isaías 27:13, la Biblia dice que un evento celestial se aproximará a la tierra. Y ni la gente de la NASA va a poder controlar esto, ni se va a dar cuenta, porque esto nada más viene del cielo. Ángeles, trompetas, caballos, ejército celestial. Usted va a decir: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Este es el ejército de Dios, que viene vestido con vestiduras blancas y con una cinta dorada. Son los sacerdotes, vienen los ángeles y todos vienen con trompetas, sonando las trompetas. Y entonces muchos dirán: yo quiero eso, pero será tarde para muchos. Pero para los que son los escogidos y los que han creído, será el principio del reino. Aleluya. Y se gozarán por cuanto tú permaneciste en la prueba. Aleluya. Dice en 1 de Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Bendito sea el Santo de Israel. Aleluya. Dios quiere que todos vengamos al conocimiento pleno de su verdad. Bendito sea el Eterno, porque su verdad es la que nos hará libres. Bendito es el Eterno. En Éxodo 4:21 dice que Hachén dice que él va a fortalecer el corazón de Faraón. Y la palabra hebrea es hazá, que significa hacerse o ser fuerte, es decir, tener valor para endurecerse. El Eterno prometió fortalecer el corazón del Faraón para que él siguiera en su decisión rebelde y no perdiera esa fuerza para resistir al Eterno. Si el Eterno no hubiera fortalecido su interior, no podría haber hecho los últimos grandes milagros ante todo el mundo. Yo quiero decirle una cosa: en el tiempo del Faraón no había internet, no había la tecnología que tenemos hoy, pero lo que sí puede estar claro es que todo el mundo escuchó lo que el Dios de Israel hizo. Porque cuando los filisteos escucharon que el arca del pacto llegó al campamento de los hebreos, dijeron: ¿qué clase de gritería es esta? Dice uno: no, es que el arca del pacto llegó al campamento de los hebreos y se pusieron todos con miedo y temor, porque dicen: este es el Dios que los libertó de las manos del faraón. Todavía el faraón anda buscando al pueblo de Israel. El pueblo de Israel anda por la tierra prometida. Está conquistando el pueblo de Israel. Todavía el faraón está buscando a ver cómo esclavizar, pero los escogidos van delante, poseyendo y conquistando. Mientras tú estás en el desierto, en una preparación, los filisteos están haciendo edificios para ti. Porque el pueblo de Israel estaba en una preparación en el desierto. Dios le estaba enseñando las leyes, Dios le estaba enseñando cómo vestirse, Dios le estaba enseñando, le hizo un tabernáculo para mostrarle después el templo. Estaban pasando una escuela en el desierto. Y por otro lado, Dios tenía construyendo a todos. Y la gente diciendo:
La gente diciendo, esto que estoy construyendo es para nosotros, decían los filisteos, decían las otras tribus. Pero Dios decía, no, esto es para un pueblo que estoy entrenando en el desierto, que nadie lo quería, pero yo lo amé. Porque te amé, Jacob, con todo amor y te escogí, y en las palmas de mis manos estás escrita. Estás ahí. Y tú dirás, pastor, lo que usted está hablando es verdad. Yo digo, sí, porque ahora yo te lo voy a mostrar. Y vamos al libro de Eclesiastés, capítulo 2, verso 26. Bendito, ¿cuánto dicen? Bendito sea su nombre. Eclesiastés 2:26, mire lo que dice allí el rey Salomón, bendito también sea. Dice, porque el hombre que le agrada, Dios le da, escuchen esto, sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Maná, Dios nos está dando en este día, bendito sea su nombre. Mientras tú estás en una preparación, hay personas que viven una renta y están deseosos por comprar una casa. Usted está en una preparación. Hay personas que están aquí sin papeles, pero Dios te va a dar los papeles, está en una preparación. Hay personas que están en un proceso en el matrimonio, darle para aquí, darle para allá, pero va a venir la restauración. Hay personas que llevan tiempo trabajando y dicen, no tengo nada, es en un tiempo de preparación. Digan conmigo, estoy en un tiempo de preparación. Porque Dios quiere mostrar a través de ti sus señales, sus prodigios y sus milagros. Es a través de ti, no mire para el lado. Es contigo. Tú eres el que va a ir a orar al hospital y la gente se va a sanar. Porque no es en tu fuerza, es Él. La gente no va a orar al hospital porque dicen, no se va a sanar. Claro, porque tú estás confiando en ti. Pero si tú confías en el Todopoderoso y tú dices, no, el que lo va a hacer es Él. Yo sí voy porque yo creo que Él tiene el poder para sanar. ¿Cuánto alaban su nombre? Hay gente que tiene miedo de ir a pedir un préstamo en el banco para comprarse la casa de sus sueños. Pero como confía en ellos y no en el poderoso que va a proveer, pues no van al banco. Hay gente que tiene miedo de poner los papeles de migración para su ciudadanía o sus papeles de su residencia, pero tienen miedo porque creen que le va a pasar algo malo, por lo tanto no ponen los papeles porque le va a pasar algo malo, porque estás confiando en ti, no es Hashem, no en el Eterno. Pero cuando tú confías en el Eterno, a ti nadie te va a tocar. Bemet, créeme que nadie te va a tocar. Usted entra a la corte y lo van a atender como todo lo que usted, una princesa y un príncipe del reino. Y hasta le van a decir, como le dijo el faraón a Moisés antes, dice, bendíceme. Porque ustedes cargan una unción sobrenatural. Ustedes cargan una unción muy fuerte. Ustedes tienen una unción de sanidad. Usted tiene una unción que Dios le ha dado para hacer riqueza. Hello. Digan conmigo, esto es para los que creen. Dice el Señor, y estas señales seguirán a los que creen. ¿A los que quién? Digan conmigo, creen. Digan conmigo, creen. Veo a Centroamérica. Un despertar veo en Centroamérica. Veo un despertar en Centroamérica. La mano de Dios se va a mover sobre Centroamérica con poder. Cuenta los días. Empieza a contarlos. La mano de Dios va a venir sobre Guatemala. Estoy sintiendo eso. Va a venir sobre Nicaragua, El Salvador. Va a venir sobre el Perú. Los va a tocar. Aleluya. Porque el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Israel va a empezar a hacer algo. Prepárate en México también. Bendito sea el Eterno. Aleluya. Porque hasta Brasil la mano de Dios se va a hacer sentir. Porque Dios es el Dios de toda carne. Es el Dios de los valles de Ezequiel. Cuando dijo Ezequiel, ¿sabe lo que es estar en el valle de los huesos secos? ¿Sabe lo que es eso? Usted, imagínese por un momento que usted está en un valle grande y hay puro hueso. No hay tendones, no hay carne, no hay sangre, no hay nervios, no hay nada, no hay piel, no hay nada de nada. Estás en medio de un valle, lo único que ves es hueso, 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 hueso a 100 millas hacia el sur, 100 millas hacia el norte, 100 millas hacia el este y el oeste. Ves hueso, un mar de hueso.
Y de repente tú estás en medio de ese valle y escuchas una voz que te dice: estos huesos vivirán. ¿Sabe quién es el que está preguntando? El que dijo en Génesis 1: hágase la luz, hágase la tierra, hágase el mar, hagan lumbrera en los cielos. Voy a formar animales, voy a formar peces. Le dijo: llama a mi espíritu. Llama a mi espíritu. El Valle de los Huesos Secos tiene una tipología con los huesos de las 12 tribus de Israel que estaban en Egipto. Porque José, el hijo de Jacob, le dijo a Moisés: cuando se vayan a ir de aquí, por favor, no dejen mis huesos en Egipto. Los huesos de Joseph, quien es el padre de Efraín, y Efraín son todos los cristianos de las naciones. Los huesos de Joseph representan a todos los cristianos que están en todas las naciones ahora mismo. Y Joseph le dijo a su descendencia: no me dejen aquí en Egipto, no me dejen en el mundo cuando el reino de Dios venga. Y yo te digo una cosa, ahí hay una palabra profética secreta y un código. Cuando el Mesías, el hijo Ben Yosef, cuando el Mashiach, el Cristo, el Dios Todopoderoso, descienda, Él no dejará la descendencia de Abraham, ni la descendencia de Isaac, ni la descendencia de Jacob, ni la descendencia de Joseph y de Manasés y Efraín. Dios va a recoger los huesos con vida, aleluya, porque va a descender de los cielos el único que da vida. Aquel dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y María Magdalena dijo: sí, pero allá en la resurrección. Y él dijo: no, tú no has entendido. Yo estoy hablando contigo ahora. Yo te digo: mueve esa piedra donde está la tumba de Lázaro. Lázaro llevaba ya 7 días. El conteo que hicimos profético son 7 días, no 4. Fueron 7 días que Lázaro estuvo dentro de la tumba. Porque el 7 es plenitud, es completación, y el 7 es reposo. Y el único reposo que hay aquí es el Mashiach en nuestras vidas. Caballeros, damas y ladies and gentlemen, hermanos y hermanas que me escuchan, un cuerpo que lleve 7 días, para aquellos que no me creen y usted cree que lleve 4, de igual manera 4, que lleve 4 a 7 días allí, ¿cómo está ese cuerpo? Y el Mesías le dijo: sal. Su palabra creó. Cuando Pedro estaba arriba de la barca, le dijo: Señor, ¿quién eres? Si eres tú, envíame que camine sobre las aguas. Pedro nunca caminó sobre las aguas. Pedro caminó sobre la palabra de Dios, porque él le dijo: ven. Y sobre el ven se montó él. Pedro va caminando sobre las aguas. No, yo voy caminando sobre la autoridad y el permiso. Él me dijo: ven, y yo voy. Yo voy caminando en el ven. Bendito sea el Eterno, en la palabra. Por eso aquel italiano le dijo, ¿verdad? Di la palabra. El centurión: di la palabra a mi siervo y vivirá. No, pero Señor, tú tienes mucho trabajo, yo no quiero que tú veas, nada más envía la palabra. Y dice: y vivirá. Y Dios le dice a Ezequiel: llama a mi espíritu, profetiza sobre estos huesos y vivirá. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted cree esta palabra? No se pierda lo que Dios va a hacer. Usted no nació solamente para trabajar. Usted no nació solamente para pagar bill. Usted nació para ver la gloria de Dios. Usted nació para hablar con papá. Usted no se queda ahí donde está. Ay, que tengo que trabajar mañana, lunes, martes, miércoles, de 7 de la mañana a 7 de la noche. Y trabaja y trabaja sábado. Y me queda el domingo libre, un trabajo más en el domingo. No, usted no nació para pagar billes solamente. Usted no nació para trabajar. Ya el Señor te ha libertado. Usted es bueno que tenga un trabajo. Y es más, que Dios acelere, multiplique lo que usted está haciendo. Que Dios te ponga como cabeza y no como cola. Porque Dios te ha puesto encima y no debajo. Porque el enemigo vendrá por un camino contra ti, pero por 7 saldrá huyendo. El Señor dice en Deuteronomio 28: tú prestarás, pero no tendrás que pedir prestado. Cuando tú camines en esta palabra,
¿Cuántos dicen amén? Bien, yo voy a caminar en la palabra del Eterno. Yo voy a ver sus poderes. Fíjate que Moisés nunca se hartó ni Aarón de que ellos tenían los poderes. Pero aún el Eterno le dio poder a Moisés. Le dijo, porque te he constituido como un Elohim, como un juez y un gobernador delante del faraón. Porque cuando Dios te da el permiso, cuando el Eterno te da el permiso para hablar contra las huestes y los gobernantes que están operando en las regiones celestes, Él te constituye un Elohim, un juez, para que tú gobiernes y muevas las cosas. Este es el tiempo, escucha pueblo de Dios, este es el tiempo para que tú comiences a mover lo natural con lo sobrenatural. Este es el tiempo que tú aceleres. Es un tiempo de creer, no es un tiempo de enfriarte. Es un tiempo de entrar en la gloria de Dios. Es un tiempo de tú moverte. A ver, ¿qué pasa aquí? Vamos a orar por las cosas que para ustedes es anormal, para nosotros es normal. Cree con fe. 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 Dice, yo me mostraré delante del faraón. El faraón verá que yo soy el que cree todas las cosas con poderes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Prontamente estaremos en una conferencia, bendito sea el Eterno. Y vamos a hablarle de esto a las naciones. Y vamos a hablarle de esto a la ciudad de las Carolinas. Porque las Carolinas tienen que entender que la visitación de Dios está cerca. Y tenemos que prepararnos para lo que el Eterno va a hacer. Amén. Póngase de pie, bendito sea el Eterno. Y alguien diga amén, un júbilo. Aleluya. Aleluya. Bendito es el Eterno. Dele gloria y honra. Gracias. Bendito sea el Eterno. Shalom a todos los que nos estaban viendo por el video. Bendito sea el Eterno. Nos están escuchando por la radio. Bendito sea el Eterno. Amén. Gloria a su nombre. Shalom y bendiciones. Le agradecemos a ustedes el haber escuchado esta enseñanza. Esperamos que sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Si quieren saber más de nuestro ministerio, nos puede escribir a través de el email casadeisrael1@yahoo.com. casadeisrael1@yahoo.com. También nos puede llamar al 704-293-3530, 704-293-3530. Estamos aquí para servirles a ustedes y para ser de gran bendición. Así que muchas gracias nuevamente por haber escuchado esta enseñanza y les recordamos que somos la comunidad hebraica sefaradí Casa de Israel aquí en la ciudad de Charlotte, en el 3118 de la Milton Road D Plaza, aquí al lado del Compare Food, que está en la Sharon Amity con la Harris Boulevard. Aquí le esperamos. Le deseamos la mayor de las bendiciones. Y recuerde, todo es posible si puedes creer.